Entonces, hermanos, el día de hoy quiero hacer una pausa porque llegamos a un pasaje en Hebreos capítulo número 6. Si ustedes lo pueden ver ahí en el capítulo 6, texto 4, del texto 4 al texto número 6. Y se los quiero leer. Y primeramente quiero explicar por qué no vamos a estudiar este pasaje en el día de hoy, cuando hoy nos toca estudiar esta porción, cuando estaba dedicada específicamente para el mensaje número 7. Y la razón es la siguiente: porque no quiero leer un pasaje que vaya a causar un conflicto en nuestras mentes o en la mente de algunos y que salgan en esta mañana con dudas y que salgan confundidos en lugar de salir edificados por la palabra de Dios. Primeramente voy a leer el pasaje y voy a explicar lo que tradicionalmente muchos interpretan acerca de él. Dice el texto número 4: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Estos textos, dos versículos, cuando uno los lee así a simple vista, aparentemente están diciendo que la salvación se pierde, que puede haber una persona que después de hacer lo que dice aquí, mire, vea la lista de cosas en las cuales ha participado. Número 1, dice que fueron iluminados. Número 2, gustaron del don celestial. Número 3, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y también número 4, en el texto 5, dice, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Y número 6, los poderes del siglo venidero. ¿Qué les ocurrió a estos? Texto número 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Primeramente, lo que quiero decir en cuanto a este texto es que no dice lo que aparentemente uno puede leer. Hay varias cosas que tenemos que considerar. En primer lugar, este pasaje no dice específicamente que la persona que recayó porque perdió su salvación. Dice que recayó. Tenemos que considerar, hermanos, en primer lugar, el lenguaje que se está utilizando aquí. No dice nuevo nacimiento, no dice que los que una vez fueron hechas nuevas criaturas, no dice que los que una vez fueron regenerados, no dice que los que una vez fueron salvados, no dice que los que una vez fueron justificados. ¿Sí nota eso? Nota la ausencia de todo el lenguaje bíblico en el Nuevo Testamento que tiene que ver acerca de la salvación. La Escritura dice en Juan capítulo 3, texto 3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo definimos la salvación ahí, hermanos? La salvación el salvado es una persona que ha nacido de nuevo espiritualmente. Segunda de Corintios 5, 17. Dice el texto en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir que uno salvado ha sido hecho una nueva criatura. ¿Qué dice Romanos capítulo número 5, texto número 1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es el lenguaje bíblico en ese texto? Que una persona que ha sido salvada ha sido justificada. Entonces, los tres términos bíblicos, no quiero decir que son los únicos, hay más, pero tres términos bíblicos básicos para hablar de una persona que ha sido salvada son esos tres: nuevo nacimiento, regeneración y justificación. Ahora, mi pregunta para ustedes es la siguiente: ¿cuál de esos tres términos ustedes encuentran en este pasaje? Ninguno. Entonces, ¿cuál es el problema con este pasaje? El problema con este pasaje es que es un pasaje que se tiene que estudiar con toda la Escritura, junto. Se tiene que interpretar a través de toda la Escritura. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a estudiar en esta semana y la semana próxima 3 fundamentos básicos acerca de lo que es la doctrina de la salvación, la perseverancia de los santos y la seguridad de la salvación. ¿Por qué nosotros no afirmamos que la salvación se pierde?
¿Por qué nosotros sí creemos que una persona a la cual Dios salvó permanece salvada hasta el fin? ¿Por qué nosotros no creemos, escuche lo que voy a decir, no creemos que una persona que verdaderamente ha sido salvada, que tiene fe genuina, esta persona puede una vez ser salvada y después vivir una vida que no tiene nada que ver con la santificación, una vida impía, y todavía perseverar con su salvación o poseer la salvación? Esa persona no ha sido transformada, esa persona no ha sido cambiada. Entonces, nosotros queremos tener, hermanos, claridad en cuanto a lo que enseña el Nuevo Testamento. Este es un pasaje, como dice el apóstol Pedro, es un pasaje difícil de entender, el cual los indoctos tuercen. Entonces, este pasaje debemos de interpretarlo con el resto de las Escrituras, no meter nuestro pensamiento en él, sino que tomar del resto de las Escrituras y traer las Escrituras e interpretarlo a la luz del resto de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer, Dios mediante, en 3 semanas. El día de hoy vamos a aprender el punto número 1 en su bosquejo. Ustedes lo tienen ahí, ahora sí, en el bosquejo que tienen separado ahí. El título de este mensaje y la próxima semana será la necesidad de la perseverancia en la fe y la seguridad de la salvación. El día de hoy estaremos estudiando la primera parte y vamos a nuestro primer punto. Usted lo tiene ahí y leemos el primer punto y es el siguiente: con el fin de ser salvos y pasar toda la eternidad disfrutando de la presencia de nuestro Dios y nuestro Salvador, una persona debe de perseverar en la fe hasta el fin. Hasta el fin. Esa es la marca o el fundamento o la evidencia básica de una persona que ha sido salvada. Una persona que tiene una fe genuina, una fe salvífica, es aquella que persevera en el Evangelio, así como comenzó en el principio, sigue perseverando hasta el fin. Entonces, es una marca que tiene la persona. Y en esa marca, lo que se ve en ella o en él es que persevera, y esa es su garantía de que estará en la eternidad del Señor, en la presencia del Señor hasta el fin. Ahora, hermanos, lo que vamos a hacer nosotros es leer porciones de la Escritura que hablan específicamente de este tema. Y no quiero yo hablar mucho sobre el texto. Quiero dejar que la Escritura nos hable a nosotros. Y quiero hacer preguntas que provoquen nuestro entendimiento y que nos reten a nosotros, a cada uno, a pensar de acuerdo a la Escritura y no como muchas veces creemos que la Escritura dice así porque algún hombre o alguna persona no lo enseñó sin tener una base en la Escritura. Primera referencia bíblica es Primera de Corintios, capítulo número 15, el texto número 2. Leemos en este capítulo número 15, texto número 2, el apóstol Pablo dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué es lo que una persona que profesa ser cristiano debe de hacer para estar seguro de que la persona es salva? ¿Qué debe de retener, hermanos? La palabra de Dios. Ahora, si leen el texto que está anteriormente ahí, el texto número 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os hemos predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ahora, ¿qué dice? Por el cual, asimismo, si retienes la palabra que se te ha predicado, entonces eres salvo. Ahora, ¿qué ocurre con una persona que no retiene la palabra? Dice el texto, hermano, si no, creyó en vano. Puede ser una persona que con su boca diga, es que yo creí en Cristo, pero el día de hoy ya no se encuentra más en los caminos del Señor. Sigue haciendo lo mismo que hacía y sigue viviendo de la misma manera en la que vivía
antes de venir al Señor Jesucristo, antes de hacer esa profesión de fe. Entonces, esta persona es una persona que creyó en vano. Es decir, la palabra en vano es que su profesión fue hueca, no tiene contenido, su profesión fue falsa. Pero una persona que retiene la palabra, una persona que dice, yo soy una persona que no merezco la salvación de Dios, soy uno que Dios tuvo misericordia de él, soy uno al que Dios lo llamó al arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús, y he creído en él, y sigo firme en esa fe. Yo no soy digno, pero Dios ha tenido misericordia de mí, y mi Señor Jesús es mi Señor, y a Él solo sirvo, y a Él solo adoro, y a Él solamente voy a seguir. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Sí? Entonces, entendamos bien lo que dice el texto. Una persona que retiene la palabra que ha escuchado, es una persona salva. ¿Cómo dice ahí? Sí, sí es un sí condicional. Si retenéis la palabra que os he predicado, ¿cuál es el resultado? Entonces, si no retiene, hermanos, ha creído en vano. ¿Verdad que es claro el texto, hermanos? Y nada, no se está hablando nada que el texto no diga. Otra referencia, hermanos, que se encuentra en Colosenses capítulo número 1, texto número 22 al 23. Colosenses 1, 22 al 23. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad, otra vez otro sí condicional, texto 23, si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se ha predicado a toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora, volvamos a nuestro punto, texto número 23. Dice que una persona, de acuerdo al texto 22, es presentada delante de Dios como santo, sin mancha e irreprensible, ¿verdad? La obra de Cristo fue para presentarnos delante de Dios santos, sin mancha e irreprensibles. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Sí. Ahora, eso es efectivo, tiene efecto, es real, es verdadero en mí, es una realidad en mi vida. Sí. Aquí viene la condición. Sí. Si en verdad permanezco fundamentado y firme en la fe, sin moverme de la esperanza del Evangelio que he escuchado. ¿Está claro eso, hermanos? ¿Qué tengo que hacer para saber que estoy yo santo, sin mancha, irreprensible delante de Dios? Debo de perseverar. Ahora, una persona que dice, yo he creído en Cristo, y la Biblia dice que el que cree en Él es salvo. Pero esta persona no retiene, no permanece fundamentado y firme en la fe, sin removerse, esta persona no puede tener una garantía de que es salva. Nosotros tenemos muchas historias de gente que a lo largo de nuestra vida cristiana conocemos. Yo me viene a mi mente el primer joven que yo conocí que me recomendó leer los escritos de Carlos Spurgeon. Yo no sabía quién era él. Y él me decía, fíjese cómo está la historia. Estábamos en la iglesia y nos dieron el nombre de un joven que ya no estaba asistiendo. Y nos dijo el pastor a otro joven y a mí, vayan y visítenlo. Llegamos a su casa porque no estaba asistiendo a la iglesia, tenía 2 o 3 meses que no asistía. Llegamos, tocamos su puerta, nos abrió, nos recibió muy bien, nos dijo hermanos, y entre la conversación nos dijo, les recomiendo que lean a Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Nadie predica como él. Su predicación es tan clara, es tan bíblica. Y yo me quedé pensando, ¿cómo que ni siquiera se congrega, que andaba viviendo de la manera que vivía porque todos sabíamos cómo vivía, me está diciendo que se goza en la predicación de un buen predicador y me recomienda que lo lea para que mi vida sea edificada? La pregunta es, ¿está ese hombre perseverando en la fe?
¿Estaba en ese momento? No, hermanos, no estaba. Y hasta el día de hoy no se para. Que yo sepa, no se para en ninguna iglesia. Nunca volvió. Pasaron los años, nunca más lo volvimos a ver. Sabíamos, porque vivía en la zona donde todos vivíamos en ese tiempo, de jóvenes que sabíamos dónde trabajaba, sabíamos con quién se juntaba, sabíamos que hasta había estado en la cárcel por andar en sus vagancias, pero la persona con su boca afirmaba algo, pero con sus hechos lo negaba. ¿Qué le ocurrió? No permaneció fundamentado y firme en la fe. Y esta persona se removió. Por lo tanto, su salvación fue una salvación vana. Creyó en vano. Dijo que creyó. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante con algunas escrituras. La segunda se encuentra en Lucas capítulo 8, textos 11 al 15, donde el Señor Jesucristo explica la parábola del sembrador. Esta es una de las mejores porciones de la Escritura que creo que arrojan luz en cuanto a este tema. Lucas capítulo número 8. Lucas capítulo número 8, texto número 11 al texto número 15. El Señor les ha hablado y les dice ahora en el texto número 11. El Señor le interpreta a sus discípulos la parábola y les dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Es decir, que cuando dice que el sembrador sale y siembra la semilla, está predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego el Señor explica, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Estos son unos que escuchan, creen tener fe, pero Satanás viene y quita la palabra. Número 13. Los de sobre la piedra son los que habéis oído, los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crece por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué hacen? Se apartan. ¿Conoce usted a algunos así? ¿Es usted una persona que ha venido a la prueba y ha sentido el deseo de apartarse del Evangelio porque no aguanta la presión? Yo sí, hermanos, yo no sé ustedes. Yo no sé. Sí hemos sentido, hermano, la presión por causa del Evangelio. Y si usted no ha recibido persecución por causa del Evangelio, quién sabe si su Evangelio sea Evangelio. Posiblemente no lo es. Entonces, hay una persecución por causa del Evangelio, de acuerdo al texto 13. Ahora, texto número 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ya encontramos primero los que Satanás viene y les roba lo que escuchan, la palabra. Luego encontramos los que no resisten los problemas, han oído, pero no resisten los ataques por causa del Evangelio y se van. Y ahora los que no aguantan porque los placeres y los afanes de esta vida son demasiado fuertes para ellos y se van. Ahora, texto número 15 nos dice que hay entre estos unos que escuchan diferente. Note que anteriormente en el texto 12 dice los que oyen. Texto número 13 dice los que habiendo oído. Texto número 14 dice los que oyen. Mas en el texto 15 cambia el lenguaje. Dice en el texto 15, mas la que cayó en buena tierra. Estos son los que, no dice los que oyen, los que con corazón bueno y recto retienen. Retienen, hermanos. Esa es la primera clave, la primera palabra clave. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto, ¿con qué, hermanos? Con perseverancia. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre los primeros tres y los últimos?
No estamos para explicar este pasaje porque no es nuestro pasaje y no voy a caer en el error de ponerme a explicar cada una de las cosas y entrar en preguntas, y tampoco los voy a dejar que hagan preguntas porque nos vamos a ir por otro lado. El punto, hermanos, es que uno de ellos, un grupo de ellos, creyeron, recibieron la palabra con un corazón limpio. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Dan fruto y tienen, ¿cómo es su fruto? Su fruto es perseverante. Estos perseveran. Nuestro objetivo ahorita mañana no es estudiar esta parábola. Nuestro objetivo es ver que hay unos que perseveran y otros que no perseveran, y esto lo vamos a descubrir más adelante por qué esto sucede así. Mateo capítulo número 10, el texto número 22. Vamos a otra referencia de la Escritura, Mateo capítulo número 10. En este pasaje de Mateo capítulo número 10, en el texto número 22, encontramos que dice de la siguiente manera: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Primera pregunta: ¿por qué es aborrecido un cristiano? Causa del nombre de Jesús. Usted afirme que Jesucristo es el único Salvador y que es el Señor, y tendrá muchos problemas y muchas dificultades. Mucho. ¿Qué es lo que ocurre cuando estos afirman el nombre del Señor? Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué está diciendo aquí el texto? El Señor Jesús. ¿Está diciendo que soy salvo por causa de mi salvación, de mi perseverancia? Y la respuesta es no. Está diciendo que persevero hasta el fin porque soy salvo, que es muy diferente. Vamos a seguir leyendo. En el Evangelio de Marcos, capítulo número 13, el texto 13, y capítulo 24, en el texto número 13, leemos lo siguiente. Marcos 13, 13. Marcos 13, 13 nos dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y una vez más dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Una vez más. Una vez más. ¿Quiénes serán salvos? Los que perseveren hasta el fin. ¿Por qué perseveran? Porque son salvos. Perseveran porque son salvos. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, texto número 11 y texto número 12. ¿Sí está bien? Sí, yo hice mal. Es que... Gracias. ¿Me la puedes dar otra vez, por favor, la cita? Ok, es Mateo 24, 13. Muy bien. Luego la leemos si gustan, hermanos. ¿Sí? Sí, Mateo 24, 13. Es en lugar de Marcos, ¿verdad? Sí, yo cuando hice la copia de mis documentos hice mal aquí esto. Pero brinquemos de una vez ahora a 2 de Timoteo 2, 11 y 12. 2 de Timoteo 2, 11 y 12. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Ahora escucha lo que dice. Si le negáremos, negar al Señor es una forma de no permanecer. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero ven lo que dice en el texto 12, ¿verdad? Si le negáremos, una persona que le niega, una persona que al principio de su fe dice que cree en Él, que tiene su confianza en Él, pero llega en un punto de su vida en el cual niega su confianza en Él, ¿qué está haciendo, hermanos? Esta persona no está perseverando. Y de eso nos encontramos mucho nosotros en nuestra vida. Ahora vamos a ver Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis hay muchas exhortaciones a las iglesias que aquí se mencionan, y hay otros pasajes bíblicos si queremos verlos cada uno de ellos. Comenzamos en el capítulo número 2, Apocalipsis 2. Textos 7, 10, 11, 17, 25 y 26 de este mismo capítulo. Capítulo 2, texto 7 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere,
le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuál es la palabra clave aquí? El que venciere. Cuando la idea de vencer en una lucha, o en una batalla, o en una guerra, es que perseveró y salió ¿qué? Victorioso. Entonces, esta es la idea. La persona que persevera hasta el fin, que tiene victoria, es aquella que va a poder disfrutar de la presencia de Dios en el paraíso y comerá de este árbol. Texto número 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué hermanos? Probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y cuál es la promesa, hermanos? Entonces, una persona que no es fiel hasta la muerte, ¿puede esperar recibir la corona de la vida? ¿La salvación? No, no puede. Tiene que ser fiel. No podemos, hermanos, nosotros ver a una persona, como ha habido casos, que uno dice, oh sí, fulanito, sí recuerdo que estaba de chiquito en la iglesia, creció y pues sí, yo fui su maestro de escuela dominical y estuvo mucho tiempo con nosotros. Y sabemos que los últimos años de su vida fue un rebelde, pero ahora que murió creemos que está en la presencia de Dios. Hermanos, ¿es eso posible? No, hermanos, no es posible. ¿Por qué? Porque no ha permanecido fiel. Texto número 17, aquí mismo en este capítulo. Texto 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, una vez más, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La pregunta es, ¿qué necesito de hacer para poder recibir la piedrecita blanca en la cual está un nombre que solamente yo habré de conocer? Vencer, perseverar. Una vez más, encontramos lo mismo. Texto número 25 y texto 26. Pero lo que tenéis, ¿qué dice, hermanos? Retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué debemos de retener, hermanos? Nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesús. Debemos de retenerlo, de estar firmes, de estar fieles, de no ser movidos, de estar reteniendo lo que nosotros hemos recibido. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Al que venciere, texto 26, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué necesitamos de hacer hasta el fin, hermanos? En primer lugar, vencer y guardar las obras del Señor hasta el fin. Traducción o interpretación, debemos de permanecer en el Señor. ¿Qué estamos afirmando hasta este momento? Estamos afirmando que con el fin o con el propósito de ser salvos y pasar la eternidad y disfrutar de la presencia de Dios, una persona debe de permanecer en la fe. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Sí pudieron verlo, ¿verdad, hermano? En las Escrituras. Esta idea de perseverar hasta el fin. Y estas no son solo algunas Escrituras. Esto no es todo lo que hay en el Nuevo Testamento. Ahora, segundo punto. Hablando de una persona que manifiesta la salvación, que dice ser salva. Un estilo de vida obediente que nace de la fe es necesaria para la salvación final. ¿Qué quiere decir? Hemos escuchado la frase que dice, una vez salvo, todo el tiempo salvo. Y la respuesta es sí y no. Es afirmativo si perseveras hasta el fin y muestras que tu estilo de vida es obediente. Porque un estilo de vida obediente es necesario, se requiere, lo requiere la palabra de Dios, lo requiere Dios mismo para la salvación final de una persona. Vamos a ver algunas referencias y espero que en esta ocasión no me haya equivocado con las frases, con los textos escritos. Y si me equivoqué, alguno de ustedes, por favor, me puede corregir, hermanos, por favor.
Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una pregunta. Si usted es una persona iracunda, que se pelea con todos y no vive una vida santa, ¿tiene la esperanza de ver al Señor? No. El Señor, la palabra aquí nos dice, seguid la paz ¿con quién, hermanos? Con todos, con los creyentes y con los no creyentes. Vivamos en paz con las personas. Y también vivamos en santidad. Ahora, ¿qué ocurre si vivo en paz con todos y si vivo en santidad? Veré al Señor. Este es el resultado. Entonces, este texto nos enseña que un estilo de vida obediente a vivir en paz y a vivir en santidad es necesario para la salvación final. De otra manera, si no vivimos así, pues no hay salvación. Vamos a leer ahora Romanos capítulo 8, texto número 13. Romanos capítulo número 8. En el texto número 13 encontramos lo siguiente. Mire cómo dice en primer lugar. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué le espera a una persona que vive conforme a los deseos de su carne? La muerte, la muerte. Y hablamos de muerte espiritual. Sí, y también la física, porque el vivir conforme a la carne trae la muerte física también. Ahora, más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es la diferencia básica entre uno no creyente que vive conforme a las obras de la carne y uno que vive conforme al Espíritu? Uno, el no creyente, aunque profese tener fe en Cristo, pero si vive en la carne, su esperanza es muerte. Vive en la carne. Pero el que profesa tener a Cristo y vive una vida haciendo morir las obras de la carne, a éste le espera la vida eterna, porque la vida de Dios está en él y por esa razón puede hacer morir las obras de la carne. En Efesios capítulo número 5, Efesios capítulo número 5, en el texto número 5 también leemos lo siguiente, Efesios 5:5. Escuche en primer lugar lo que todo creyente debe de saber. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros debe de saber? Dice el texto, porque sabéis esto. Cuando dice esto, se refiere a algo muy específico que va a dar a continuación. ¿Qué es lo que cada creyente debemos de saber y estar seguros de que si hacemos eso, no habrá vida eterna? Dice, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo y de Dios. Ahora la pregunta, yo puedo decir, pero yo soy salvo. Yo sé que vivo en fornicación. Sí sé, acepto que vivo en fornicación, alguien puede decir. Pero yo tengo fe que Jesús es mi Salvador. ¿Qué armonía tiene una cosa con la otra? Ninguna, ninguna. Y alguien puede tratar de persuadirnos y decirnos, pero es que fíjate que cuando yo exhorté a fulanito, me lo dijo con tanta confianza que él tiene su fe en Jesús. Pero sabemos que vive en fornicación. ¿Cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta es lo que dice aquí. Dile a fulanito que sepa esto. Fulanito tiene que saber que ningún fornicario, ningún inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No es salvo. Su fe es falsa. No es fe genuina. No es una fe salvífica. Tiene fe, pero su fe no lo puede salvar. El único que puede salvar es el Señor cuando nos regenera, y cuando hay regeneración hay una vida de perseverancia y de fe y de obediencia en el Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo número 6,
el texto número 10. Otro texto que afirma lo que hemos estado hablando. Texto número 9, leámoslo para entender un poco más el contexto. Primera de Corintios 6:9. La pregunta es la siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego alguien muy listo puede decir: pero yo no soy tan injusto como es X persona. ¿O qué es ser injusto? Defíneme injusto. La Escritura lo define muy claro y ahorita nos va a dejar sin ningún argumento. Y luego dice: no erréis. La palabra no errar, hay algunas versiones en inglés que dicen no seas engañado o no te dejes engañar. Dice: no te dejes engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces alguien puede decir: yo he creído en Cristo, sí vivo pecando, pero Cristo ya me salvó. La pregunta es: ¿tiene esperanza esta persona de heredar el reino de Dios? Y la respuesta es no, porque la salvación requiere una vida de constante santificación. Santificarse en un proceso. Ahora, vamos a aclarar esto también, que una cosa es santificación y otra cosa es perfección. Son dos cosas totalmente aparte. Y ahorita lo vamos a ver. En Primera de Juan, capítulo número 3, el texto número 4 al texto número 10. Primera de Juan, en el capítulo número 3, comenzando en el texto número 4 al 10, nos dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esta es la definición de pecado, hermanos. ¿Qué es un pecado? Violar la ley de Dios. Texto 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Hablando del Señor Jesucristo. Ahora, aquí viene, ¿quién es un verdadero cristiano? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, como que quedamos descalificados todos nosotros, ¿verdad, hermanos? ¿Usted peca? No le dé vergüenza, hermanos, porque no me va a engañar, ni yo tampoco lo voy a engañar a usted. Sí, hermanos, sí pecamos. Si no, seríamos pues con la mente y con la boca y con la palabra, y de veces de muchas maneras, ¿verdad, hermanos? Yo hablo de mí, yo no sé ustedes. Cada quien tiene que dar cuentas a Dios. Mi punto es el siguiente: si yo peco, ¿no le conozco? ¿Está diciendo eso el texto? No, porque el contexto, capítulo 1, texto 7 al 9 me dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora la pregunta es, entonces, ¿qué está diciendo Juan acá? No está diciendo que el que peca una vez o el que peca, ese no conoce a Dios. Está hablando de práctica continua de pecado, ahorita lo vamos a ver. Texto 8, fíjese lo que dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Ahora aquí viene lo que significa el texto número 6. La interpretación correcta del texto 6 es el texto 8. El que practica, ¿se recuerdan que estudiamos la palabra practicar en la escuela dominical? El que practica el pecado es del diablo. Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No está diciendo que no peca. Dice, no practica el pecado. Entonces, hay una distinción bien clara entre pecar y practicar. Practicar es continuo
pecar sin el remordimiento, sin el arrepentimiento, es una práctica continua. Pero pecar es otra cosa. La Escritura dice, si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre. Ahora, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, como dice ahí, hermanos, permanece en él. El Señor, el Espíritu de Dios está en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una vez más, cuando dice esta frase, no puede pecar, ¿a qué se refiere? Se refiere, no puede vivir en continuo pecar. ¿Sí me entienden, verdad, hermanos? La Escritura no está diciendo en ningún momento que cuando una persona peca una sola vez, ya se le acabó todo. No está diciendo eso. Está hablando que el que vive pecando continuamente y no se arrepiente, esa persona no es de Dios. Esa persona nunca recibió la salvación. Esa persona no puede permanecer. Entonces la Escritura es muy clara en cuanto a esto. Sí quedó aclarado, ¿verdad, hermanos? Si no, lo volvemos a repetir porque es bueno afirmarnos en esto. Voy a volver a repetirlo. Texto 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera pregunta. ¿Qué quiere decir Juan aquí? Juan está hablando aquí de pecar una vez o pecar ocasionalmente y luego arrepentirme y pedir perdón a Dios, o está hablando aquí Juan de un pecado perseverante, de una práctica continua. De una práctica continua, ¿verdad, hermanos? Porque el contexto nos lo aclara en el texto número 9. Creo que vamos a seguir leyendo. Entonces, entendemos en este pasaje, ahora leamos el texto número 14, ahí mismo, capítulo 3. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Escuche esto. La pregunta para nosotros es la siguiente. ¿Es posible saber si tengo vida eterna? ¿Es posible que yo tenga la certeza de tener vida eterna? Sí, ahí dice el texto, hermanos. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y la pregunta es, Juan, ¿cómo sé? Por favor, explícame, yo quiero tener la seguridad. Y Juan me dice, ahí te va, escucha. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ustedes se recuerdan en la oración del Señor Jesús, donde Él dice, enseña a sus discípulos a orar, les dice, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué? ¿Por qué perdonamos? ¿Por qué perdonamos? Porque permanecemos en Él y no permanecemos en muerte. Esa es la respuesta. Capítulo 4, texto número 20, aquí mismo, hermanos. En Juan, capítulo 4, texto 20. Si alguno dice, aquí viene con los que dicen ser pero no son. Si alguno dice, cualquiera de los que estamos acá, si yo digo que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, a ver, hermanos, ¿quién me quiere decir cuál es mi condición si yo hago eso? ¿Cómo? Hermana, pero ¿por qué ofende? Sí. La palabra de Dios es la que nos ofende, ¿verdad, hermanos? Sí. Si tenemos una situación en la iglesia donde alguien viene y me dice, es que ya no lo aguanto, perdónalo. No, no lo quiero perdonar, ya me enfadó, no quiero saber nada. No lo aborrezcas porque si no, no estás en el Señor, eres un mentiroso. Ah, pero ¿por qué me dice mentiroso? Es que usted no sabe lo que me ha hecho. No, la Escritura dice que si yo no perdono a mi hermano, soy un mentiroso. Y luego dice el texto, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es muy sencillo lo que Juan nos dice. Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 8, texto número 31. Juan 8, 31. En Juan capítulo número 8, el texto número 31, nos dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos, escuche bien esto, hermanos. Dijo entonces Jesús a los judíos
que habían, ¿qué, hermanos? Creído en Él. ¿Qué manifestaron los judíos para con el Señor? Fe. Le dijeron, Jesús, creemos en ti. ¿Y qué dijo el Señor? Qué bueno, ya son salvos. ¿Les dio alguna garantía, hermanos? No. El Señor los confirmó, los afirmó y les dijo, gracias por creer en mí, bienvenidos a la familia de Dios. No, el Señor les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, ahora nota esta palabra, la palabra clave, verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que hay personas que no son sus discípulos, pero sí dicen creer en Él. La escritura aquí es bien clara. Dice, si permaneces en mis palabras, entonces verdaderamente eres mis discípulos. Mi pregunta es la siguiente. ¿El Señor Jesucristo les aceptó su confesión básica de creer en Él? ¿Les dio alguna esperanza? No. El Señor dijo, qué bueno que creen, pero si ustedes verdaderamente creen, esta es la marca de un verdadero creyente. ¿En qué debemos de perseverar? De acuerdo al texto. En sus palabras, sí. ¿Qué significa perseverar? Obedecer. Perseverancia es obediencia. ¿Qué leímos ahorita? Que el que aborrece a su hermano no permanece en Dios. No está en Dios. La verdad no está en Él. Entonces debemos de permanecer en lo que la palabra nos enseña. Ahora, hay algunas referencias más, pero yo quiero pasar, antes de ver estas referencias, a la última parte que dice, esto no quiere decir que Dios exige la perfección. Primero, déjenme aclarar qué quiero decir con esto. La Escritura nos dice que Dios nos lleva en un proceso de santificación, ¿verdad, hermanos? Vamos creciendo, vamos conociendo a Él, y no es normal que un creyente de 20 años siga practicando lo mismo, siga haciendo el mismo pecado que hacía al principio. No es normal. No es normal. Tiene que crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús. Sí requiere el Señor crecimiento continuo, pero la perfección solamente la tiene Dios. Solamente la tiene Dios. Juan capítulo número 1, Filipenses 3, 12 al 13. Y después vamos a ir a primera de Juan, no es Juan, primera de Juan. En Filipenses capítulo número 1, textos número 12 al texto número 13, nos dice lo siguiente, capítulo 3. Filipenses 3, 12 al 13, ahora sí. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. Pablo dice, yo no soy perfecto, no he llegado a ser perfecto, ni que ya sea perfecto. Pablo nunca dijo que él era perfecto. Y mi pregunta es, si nosotros tuviéramos que alcanzar la plenitud del crecimiento del apóstol Pablo, ¿cómo cuánto nos faltaría, hermanos? Mucho, ¿verdad, hermanos? Él era un hombre sumamente consagrado. Él es, personalmente creo que en el Nuevo Testamento, Él es el mejor ejemplo, el ejemplo más semejante a Cristo que nosotros podemos seguir. Y Él mismo dijo, lo que ustedes me escucharon hablar, lo que me vieron hacer, eso hagan, porque yo eso hago para con Cristo. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, eso es tremendo. No estamos hablando de perfección. Aquí Pablo dice bien claro, esto no hay duda, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pero ¿qué hacía Pablo? Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Fíjese el juego de palabras. Pablo dice, prosigo para ver si puedo alcanzar aquello. Y alguien puede decir, ¿te fijas que ahí dice que a lo mejor no lo alcanza? No está diciendo eso, porque la seguridad de Pablo está en que Cristo ya lo alcanzó a él. Cristo ya lo alcanzó a él antes de que él pueda alcanzar aquello para lo cual Cristo lo llamó. Dice ahora el texto 13, hermanos, yo mismo, escucha esta palabra, es muy importante, no pretendo. Yo no pretendo. No ando hablando cosas que no son. No pretendo ya
no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, este pasaje nos hace evidente que no estamos hablando de perfección. Ahora, otro pasaje que ya leímos un poquito acerca de él, en Primera de Juan, capítulo 1, texto 8 al 10, también nos muestra que no estamos hablando aquí de perfección, estamos hablando de una santificación continua, pero no de perfección. Primera de Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, es si decimos que somos perfectos, ¿qué le tenemos que decir a una persona que dice que es perfecta? Ahí está el texto, hermano. Diga lo que dice el texto. Repita lo que dice el texto. Hermanito, vecinito, compañerito de trabajo, mi amigo, te estás engañando a ti mismo. La verdad no está en ti. Esa es la respuesta bíblica, hermanos. Esa es la respuesta bíblica. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que pecamos, hermanos. Pero también la verdad es que no vivimos en práctica continua de pecado. Eso también es cierto de nosotros. Texto 9. Entonces, como pecamos, ¿cuál es la solución? Si confesamos nuestros pecados, ¿cuál es la promesa? Él, Dios, es fiel y justo. ¿Y cuáles son las dos cosas que hace? Uno, nos perdona nuestros pecados. Y otra, ¿qué más, hermanos? No solo nos perdona, sino que nos limpia. Entonces, esto, hermanos, nos dice a nosotros que no estamos hablando de perfección. Perseverancia hasta el fin no es perfección. Es seguir hacia adelante, es proseguir, alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados ya en Cristo Jesús. Mateo 6:12, y con esta cita quiero terminar, y la semana que viene vamos a observar el último punto y algunas conclusiones en cuanto a lo que estamos estudiando. Y después, hermanos, estaremos viendo lo que realmente significa el pasaje de Hebreos. Mateo capítulo número 6, el texto número 12. En la oración del Señor Jesucristo, la oración que citó mi hermano Héctor cuando estaba dando gracias, de paso quiero hacer una aclaración, no estamos enseñando en la iglesia a rezar el Padre Nuestro, ¿okay? Que quede bien claro eso. Héctor estaba citando la oración del Señor Jesús, que es muy diferente. ¿De acuerdo, hermanos? Sí, es un modelo para orar. Gracias, hermanos. Texto número 12 nos dice lo siguiente. Y perdónanos nuestras deudas. Lucas traduce pecados, Mateo dice deudas, que es lo mismo. Todo pecado es una deuda para con Dios. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Primera pregunta, ¿qué clase de pedido se está haciendo aquí o el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos a que hagan? Que perdone, ¿qué? Nuestros pecados. ¿Tenemos que pedir, hermanos, que el Señor perdone nuestros pecados? Sí, hermanos, tenemos que pedirlo, porque no somos perfectos. Y si no somos perfectos, y el Señor Jesús enseñó a sus discípulos que oraran para que sus pecados fueran perdonados, quiere decir que el Señor Jesucristo entendía y enseña que no somos perfectos. ¿Verdad, hermanos? Entonces, perseverancia no significa perfección. Significa estar luchando, estar constantemente. Entonces, quiero sumarizar de la siguiente manera. Cuando hablamos de la salvación, hablamos de que es necesario que una persona, para que pueda disfrutar de la presencia de Dios en el fin, por la eternidad, necesita de perseverar en la fe. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Qué dijo Pablo, hermanos? En Filipenses, el texto que acabamos de leer, Filipenses 3, 12 al 13. Pablo dijo, ya evangelicé toda Europa, ya me extendí a Roma,
Yo he sufrido más que todos los demás. He trabajado más que todos los apóstoles. Por lo tanto, me espera el cielo, porque pues ya no hay nada más que hacer. Yo soy el ejemplo de todos. No dijo Pablo eso. Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. No soy perfecto. Prosigo hacia adelante. Y esa actitud debemos de tener nosotros, pero de perseverar. Proseguir significa perseverar. Pablo estaba perseverando. En segundo lugar, para poder decir que tenemos una fe genuina y tenemos esperanza de la vida eterna, necesitamos de vivir un estilo de vida obediente que nace de la fe en Cristo Jesús y que es necesario para la salvación hasta el fin. Dos cosas: persevero en la fe y vivo una vida de santificación, una vida piadosa. Eso es necesario. Si ustedes quieren seguir leyendo, hermanos, para mí esta es la parte más hermosa, el punto número 3, es que una persona verdaderamente ha nacido de nuevo y persevera en la fe, y de esto Dios se encarga. Quiero leer nada más un texto para irnos con ese pensamiento a casa. Este es un texto potente, es un texto hermoso. A mí este texto me llena de gozo cada vez que lo leo. Texto número 5. Dice el apóstol Pedro, hablando de la salvación, dice que los cristianos somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primer pregunta: ¿quién me guarda? Dios. ¿Y en base a qué tengo esa confianza? ¿Qué utiliza Dios para guardarme? ¿Su qué? Su poder. Mi pregunta es, ¿quién tiene mayor poder que Dios? ¿Satanás me puede quitar mi salvación? ¿Quitársela a Dios? No puede. No puede. Es imposible. La confianza de mi salvación y de tu salvación, hermanos, está en el poder de Dios. Y quiero que nos vayamos con ese pensamiento. Que si el poder de Dios me está guardando, voy a permanecer. Y si el poder de Dios está guardando mi vida, voy a procurar limpiarme, voy a procurar vivir una vida de piedad delante de mi Dios que me guardó, que me santifica, que me salva, que me cuida, que me protege, y todo mediante ¿a qué? A su poder. Hermanos, descansemos en el poder de Dios. No nos vayamos a nuestra casa diciendo, híjole, a ver si puedo llegar al final y permanecer. O a ver si puedo, de alguna manera, santificarme más. No sé cómo lo voy a hacer. No, relájate, hermano. Relájate. El poder de Dios te está guardando. El poder de Dios te está guardando. Y en eso debemos descansar. Amén, hermanos. Oramos, hermanos. Oramos. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú nos has permitido abrir tu palabra, Señor, y estudiar, Padre, esta hermosa doctrina de la perseverancia que tenemos en ti, Señor, gracias a la salvación que hemos recibido, Señor. Al estudiar esta doctrina de la perseverancia y la fe, en la fe y la seguridad de nuestra salvación, Señor, nos llenamos de gozo, Padre. Nos llenamos de gozo porque sabemos que tú demandas que una persona salvada permanezca y viva una vida de santidad, Señor. Pero también sabemos que esos mandatos están seguros en los que hemos sido salvados, porque tú nos guardas con tu poder, Padre. Y queremos, Señor, que tú nos afirmes en esta mañana y que renueves nuestro entendimiento, Señor. Que todas las dudas que hayamos tenido sean quitadas, Señor. Y que todo mal pensamiento en cuanto a ti, en cuanto a la salvación, sea corregido. Y que para ti, Padre, sea la gloria, porque tú nos has dado la salvación, Señor. Señor,
Yo lo único que hago aquí en esta mañana es repetir unos textos, Señor. No he hecho nada extraordinario, Señor. Incluso hasta me he equivocado, Padre, en apuntar algunos textos. Pero sé que el poder está en ti, Padre. El poder y la virtud, Padre, están en tu palabra. Y yo te ruego, Señor, que a cada uno de nosotros nos des el deseo de que nuestros corazones se inclinen durante esta semana, Señor, a la lectura de tu palabra, la cual nos da certeza, firmeza y gozo, Señor. Te ruego estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén.